amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El programador sueco Ola Vini se presentó ante la justicia como parte de las medidas sustitutivas a la prisión, mientras duran las investigaciones por el delito de ingreso ilegal a sistemas informáticos del país. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Amigos, muy buenas tardes. La Fiscalía contará con una nueva prueba que confirmaría las acusaciones. Empezamos 24 horas con este tema. A pocos días de que termine el plazo de la instrucción fiscal en contra de Ola Vini por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos en Ecuador, la Fiscalía habría ubicado elementos que refuerzan la teoría de que el ciudadano sueco ingresó de forma ilegal a servidores de varias instituciones públicas. La prueba en contra de Vini habría salido de su propio celular. Una de las cámaras de video del sistema de seguridad del edificio donde vivía el sueco habría captado el momento en el que él colocaba la clave de 8 dígitos mientras esperaba el ascensor. A más de mensajes de texto, de voz y correos electrónicos, en la memoria del celular se habría encontrado una fotografía que demuestra que Vini habría ingresado de forma ilegal a sistemas informáticos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a la Secretaría Nacional de Inteligencia y a la Presidencia de la República. Aparentemente, Vini habría tomado una fotografía de la acción que hizo y la envió al otro procesado en esta causa, Marco A. En la fotografía se evidenciaría que el usuario dice Ola Vini, la dirección IP pública del ruteador al que accede y además las direcciones privadas del ruteador al que el sueco accede y en cuya pantalla de bienvenida diría CNT, Senaín, Petroecuador y Presidencia de la República. Los hechos analizados por Fiscalía habrían ocurrido el 6 de octubre de 2015 y la audiencia privada de extracción se dio el pasado 6 de agosto. Por disposición judicial, todos los viernes, Ola Vini, amigo del hacker australiano Julian Assange, debe presentarse ante el fiscal. Esta mañana su defensa rechazó el supuesto hallazgo. El delito de ataque de integridad de sistemas informáticos es sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía realizó una serie de pericias oculares en las oficinas de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como en otros edificios estatales, donde se habrían dado las transacciones económicas para cubrir los gastos de Alianza País. Según el abogado de uno de los procesados, esto ayudará a determinar si en estos sitios se pudo haber dado la entrega de sobres con dinero. Esto es parte de las investigaciones en el caso Sobornos 2012-2016. Fue en los edificios donde se desempeñaban las funciones del Ejecutivo anterior, donde 5 peritos, acompañados por delegados de Fiscalía, llevaron a cabo pericias oculares técnicas para determinar si en sus oficinas y despachos se habría podido realizar la entrega de sobres con dinero sin ser detectado por los filtros de seguridad. Uno de esos filtros de seguridad es un escáner de rayos X, una banda. Tememos que vayan a querer decir que ese escáner solo detecta armas o explosivos. Esta diligencia fue solicitada por la defensa de Alexis Mera, quien aseguró se pudo establecer una serie de inconsistencias. En el edificio Concord, la Fiscalía no conoce exactamente en qué oficina habría estado trabajando la señora Pamela Martínez. A pesar de ello, según las investigaciones de Fiscalía, en este edificio ubicado en el norte de Quito se realizaban diversas transacciones. Por ejemplo, el exsecretario de Viviana Bonilla, Gustavo Bucaram, en su versión, aseguró que en este edificio recibió $100.000 para la campaña de Bonilla a la alcaldía de Guayaquil. Paralelamente, aquí en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional se realizó una pericia de la libreta de Pamela Martínez, hallada tras una chimenea. Según la defensa del expresidente Rafael Correa, esto determinará su veracidad. La contratapa del cuaderno está arrancada, no se puede verificar código de barras. En horas de la tarde se deberá desarrollar una pericia respecto a dispositivos electrónicos en criminalística. Para ello se notificó el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass desde La Tacunga. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional avanza en la fiscalización. Sin embargo, ese control político se detuvo casa adentro pese a que existen 19 casos de supuestos cobros indebidos que se encuentran en la Fiscalía. Un legislador le pidió al Consejo de la Judicatura que intervenga para que se agiliten estos procesos. Esto fue en septiembre de 2018, cuando Andrea Utreras acudió a la Fiscalía a denunciar a la legisladora de Alianza País, Karina Arteaga, por supuestamente cobrar diezmos a sus colaboradores. 11 meses después, Utreras dice que su proceso en Fiscalía no avanza. Se pide igualmente diligencias, que se haga esto, se haga lo otro, pero
no pasa de eso, o sea, no hay nada concreto. Incluso Fabricio Villamar, quien presentó información sobre otros casos, dice que el proceso está retrasado y por eso envió este documento al Consejo de la Judicatura para que se tomen las medidas administrativas como disciplinarias a los fiscales que están al frente de estas investigaciones. Estos casos no pueden quedarse como un simple escándalo, tienen que terminar en una resolución judicial y cuando de la resolución judicial pase a la Asamblea tendrá que levantar exactamente autorizar el enjuiciamiento. Y es que en la Asamblea Nacional también se han presentado algunas denuncias para que se activen los procesos internos y se investigue a los asambleístas señalados. Sin embargo, la fiscalización casa adentro no es tan sencilla, pues la ley de la función legislativa determina el proceso. Tiene que ponerse una denuncia, no por parte de una persona civil, sino que la denuncia tiene que ser por parte de un legislador. Lo preocupante es que desde la Asamblea ahora ya no quieren ellos hacerse cargo tampoco, más bien se dedican a fiscalizar por afuera, ¿no? Incluso dentro de los movimientos políticos o bloques legislativos el tema es complejo. Por ejemplo, en Alianza País apoyan a 3 asambleístas acusadas. Los estatutos de nuestro movimiento dicen que una persona no se le puede expulsar del movimiento ni tomar ninguna represalia hasta que no haya una sentencia ejecutorial. Así desde la Asamblea botan la pelota a la justicia para que investigue. La Fiscalía y la Justicia Ordinaria deben de tomar resoluciones en esa materia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En las próximas horas podrían autoconvocarse los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades y retomar el trabajo de ese organismo. Freddy Paredes nos informa. El Consejo de Participación Ciudadana permanece acéfalo por segundo día consecutivo tras la decisión de la Asamblea de censurar y destituir a 4 miembros de este consejo. Este momento no se encuentran en sus despachos ni siquiera los 3 consejeros que quedaron del consejo anterior y tampoco hemos podido mantener contacto con los 4 suplentes que reemplazarán a los destituidos. Ha trascendido que desde esta mañana mantienen una reunión en la búsqueda de consensos para elegir a las autoridades. Los nuevos consejeros tenemos que tener la suficiente madurez política, el desprendimiento para poder trabajar en equipo, trabajar en conjunto y yo soy optimista de que así suceda. Sabemos lo que ya no tenemos que hacer, lo que no se debe hacer, no podemos volver al pasado. En ese sentido, estimo como una gran labor hecha por la Asamblea Nacional este proceso de fiscalización y hay que mirar al futuro. Según el consejero Rosero, en las últimas horas ha logrado establecer contacto telefónico con sus colegas consejeros en la búsqueda de acuerdos para iniciar una administración diferente a la anterior, ha dicho. Hemos conversado con diferentes consejeros en líneas generales de trabajo, en una hoja de ruta y sobre todo la necesidad de coordinar con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo, con las diferentes instituciones del Estado y fundamentalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Y según ha trascendido extraoficialmente, aún corre el trámite oficial, la renuncia presentada por la consejera Ibede Estupiñán, que se desempeñaba como administradora zonal de la Mariscal aquí en Quito. Se espera que en las próximas horas y luego de llegar a un consenso, los nuevos consejeros de Participación Ciudadana se autoconvoquen y en una sesión oficial del Pleno aquí en el Consejo de Participación Ciudadana elijan a sus autoridades. Autoridades fronterizas de Carchi y Nariño coordinan acciones para atender el flujo migratorio en Rumichaca. La presencia de extranjeros se empieza a incrementar antes de que entre en vigencia la visa humanitaria. El arribo de extranjeros a Rumichaca se empieza a incrementar, pues apresuran su paso para ingresar a Ecuador antes de que entre en vigencia la visa humanitaria. Se establece que se requiere el pasaporte, el requisito de antecedentes penales apostillado por el lugar de origen.
Las autoridades locales de Nariño mantienen reuniones en la ciudad fronteriza de Ipiales, en Colombia, a fin de establecer planes de contingencia por el arribo masivo de migrantes en los próximos días. Un trabajo conjunto muy destacado. Seguiremos trabajando para atender esta nueva emergencia. La policía ecuatoriana, por su parte, reforzará los controles por los pasos alternos de la frontera, a fin de evitar perjuicios a los mismos migrantes que no tengan visa a partir del 26 de agosto. Personal de inteligencia está detrás de las organizaciones que se prestan para la trata de personas, para los traslados de Colombia acá y viceversa de ciudadanos extranjeros. La amnistía migratoria a los venezolanos que ingresen antes del 26 de julio del presente año genera preocupación en los migrantes, que sin embargo respaldan el visado. Yo lo veo bueno, porque hay personas que hacen cosas que no deberían de hacerlo, pero por el otro lado le están negando la oportunidad a mucha gente que no tiene el pasaporte. Muchos intentan llegar a sus destinos dentro o fuera del país antes del 26 de agosto, sea caminando, con apoyo de los transportistas e incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Continuamos con más información en 24 horas. El presidente Moreno encabezó un acto de reconocimiento a los medallistas de los Juegos Panamericanos que se efectuaron en Lima. El primer mandatario ofreció incrementar el apoyo a los deportistas. Fue el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el Parque Los Amanes, en el norte de Guayaquil, el lugar en el que el presidente de la República, Lenín Moreno, y otras autoridades hicieron un reconocimiento público a la destacada participación de la delegación ecuatoriana, que compitió en los Panamericanos Lima 2019. Fueron además extenuantes días de competencia, cargadas de situaciones climáticas adversas, atletas con hipotermia, fríos intensos, pero en la cual nuestros queridos deportistas pudieron enfrentarlas con firmeza. En la competencia regional, Ecuador obtuvo 31 preseas, 10 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Los deportistas recibieron incentivos económicos, $5.000, $3.000 y $2.000, para quienes obtuvieron medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Las disciplinas en las que se destacaron fueron levantamiento de pesas, tenis, marcha, aguas abiertas, lucha libre, entre otras. Nuestras miradas están puestas ya en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin duda alguna, será una dura prueba frente a los mejores del planeta. Conocemos de nuestras capacidades, las cuales ya están en marcha para lograr ese gran anhelo colectivo. Lenín Moreno destacó que el deporte tendrá apoyo permanente de parte del gobierno. Hay que darles el apoyo económico. He conversado con los señores ministros para que se mejore la asignación económica que reciben. Conversen, así con la sinceridad que les caracteriza. Conversen con la señora ministra, con los señores ministros, cuando requieran algo. En la participación de los deportistas ecuatorianos en los Panamericanos, se invirtieron $427.000 que fueron otorgados a la Secretaría del Deporte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En la Asamblea Nacional, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca entregó un proyecto de ley orgánica de pesca y acuicultura para modernizar y desarrollar el sector después de 45 años. Además, se refirió a la posible eliminación del impuesto a la salida de divisas. Finalmente, el pedido de los sectores productivo y exportador respecto al impuesto a la salida de divisas habría tenido oídos, pues se analizan cambios al respecto en la reforma tributaria que el gobierno enviará a la Asamblea Nacional tras la vacancia legislativa. Así lo confirmó el ministro de Producción y Comercio Exterior. Se analiza la opción de disminución del impuesto de salida de divisas, así como se están analizando otras opciones en temas arancelarios, en temas de reducción de tramitología. Podría ser una disminución progresiva. Lo anunció en el marco de la entrega del proyecto de ley orgánica de pesca y acuicultura, un intento de modernizar este sector después de 45 años. Una ley moderna, una ley adaptable, una ley que recoge las necesidades de todo el sector. La ley de pesca data del año 1972 y había que modernizar la legislación del Ecuador pesquera en base ya a los nuevos requerimientos internacionales. El proyecto de ley, que contiene 165 artículos, entre otras
otras cosas, busca el aprovechamiento de especies acuáticas como el camarón. En la Asamblea Nacional lo recibió el vicepresidente Patricio Donoso, que resaltó este tipo de iniciativas para fomentar inversiones. Trata sobre temas punitivos a la pesca ilegal y fortalecimiento, por supuesto, del trabajo diario. Y es un trabajo que merece apoyo con una política pública acertada. De acuerdo con el ministro, el sector pesquero y acuícola representan más de 4.500 millones de dólares en exportaciones. Es por esto que les preocupa también que en Europa tienen tarjeta amarilla. Que es una sanción que viene desde la Unión Europea que representa cerca del 65% del mercado de la exportación del atún. Proviene de cierta falta de cumplimiento que ha habido en el país, pero que hemos asumido y hemos estado haciendo los correctivos necesarios. Y dice que es esta una de las razones por las que se necesitaba la ley para que regule y ordene el sector pesquero. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El gobierno analiza la reducción de aranceles a varios dispositivos tecnológicos. Computadoras, celulares inteligentes y televisores estarían en la lista. El simple anuncio de una revisión de los aranceles que actualmente se cargan a varios de los dispositivos electrónicos que son importados al país genera ya expectativa entre los compradores. Bueno, pienso comprar una laptop y no solo eso, hay otras cosas que también se podrían reducir. Y los importadores hacen también cuentas. Si bajan los aranceles, eso nos haría más atractivo el mercado, habría más demanda. Esto porque el gobierno anunció días atrás que analiza la posibilidad de reducir los aranceles a los dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio, laptops y decodificadores como parte de la estrategia Ecuador Digital. Un teléfono inteligente en el país cuesta 25% más que en Perú, Colombia o Argentina. De ahí la propuesta de reducir el 15% de arancel para estos dispositivos. Las computadoras de escritorio y laptops actualmente deben pagar un 10% de arancel más el 12% de IVA y el 0.5% del Fondo de Desarrollo para la Infancia. Por otro lado, el gobierno anunció que los aranceles de zapatos para atletismo, fútbol, tenis, baloncesto bajaron del 40 al 15%, de implementos como cascos, pelotas, raquetas y bicicletas de materiales no ferrosos quedó en 0%, una reducción que podría resultar poco efectiva si aumenta la tramitología para acceder al beneficio, resalta Francisco Briones, experto en el tema. Dice que tienes que hacer una serie de tramitologías para pedir permiso para acceder a ese beneficio. En mayo de este año, el Ministerio de Telecomunicaciones lanzó la estrategia Ecuador Digital, que pretende reducir los precios de los servicios de Internet a los usuarios y alcanzar unos 157 millones de dólares anuales en el sector de telecomunicaciones. Joana Ramos, 24 horas. Dos sujetos fueron capturados en una persecución policial luego de robarle las pertenencias a unos ciudadanos, esto en el norte de Guayaquil. Los delincuentes estaban a bordo de este auto por la ciudadela Guayacanes en el norte de Guayaquil. De pronto interceptan a 4 personas que estaban esperando un taxi. Se alertó a la policía, quienes fueron trazos antisociales. 25 minutos de persecución por el norte de Guayaquil logró la captura de estos dos sujetos. Uno de ellos incluso intentó dispararle a un miembro policial. Con el arma con el que cometió el hecho delictivo, me apuntó, gracias a Dios, no se percutó el arma. Entonces procedí a realizar el uso del arma de fuego. De igual forma evadió ese control, logramos interceptar en la Casorina a altura de la Huancavilca Norte. Estos son los sujetos que ejecutaron el robo, 5:30 de la mañana de este viernes. Estos responden a los nombres de Raúl Antonio B. y Livingston Ricardo G. Se les encontró a estos ciudadanos 2 maletas de propiedad de los ciudadanos que habían denunciado el robo en minutos antes. Estas 2 maletas fueron encontradas en el interior del vehículo, además portaban un arma de fuego. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades y las víctimas recuperaron todas sus pertenencias. Catalina García, 24 horas.